Será, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, queridos participantes, amigos, panelistas. En este momento vamos a dar la presentación de una mesa de trabajo que está integrada por 4 distinguidos docentes y bioeticistas de nuestra República Dominicana. La mesa tiene como tema propuesta para la construcción de nuevas pautas a partir de la ética de la esperanza. Voy a dar inicio presentando a una de las participantes, la doctora Liliana Fernández, que va a iniciar una de sus propuestas para la construcción de esas nuevas pautas. La doctora Liliana Fernández es doctora en medicina, internista y hematóloga. Maestría en bioética en el INTEC, profesora de grado y posgrado en la carrera de medicina en diferentes instituciones educativas y hospitalarias. Es fundadora de la residencia médica en hematología del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de Santiago de los Caballeros. También es fundadora de las residencias médicas en el Hospital Metropolitano de Santiago, conocido como el HOMS. Ha ejercido como médico clínico por más de 40 años. Actualmente ejerce como hematóloga en el Centro del Cáncer del Hospital Metropolitano de Santiago. Buenas noches, distinguida maestra. Bienvenida y los micrófonos son para usted. Muchas gracias por su presentación. Quisiera iniciar estas palabras felicitando a la doctora Josefina Romero, a quienes han hecho posible esta 4ª edición de un espacio de reflexión tan necesario para arribar a soluciones más humanas de problemas, de dilemas cada vez más complejos. La pandemia, la enfermedad por COVID-19 es una realidad. Si pudieran pasar la primera diapositiva, por favor. La enfermedad por COVID-19 es una realidad perjudicial para la salud física y psíquica de las personas, para los sistemas sanitarios y educativos, las relaciones sociales y laborales, para la micro y macroeconomía, ha aumentado la pobreza en los más vulnerables y como consecuencia de todo esto ha comprometido el presente y el futuro desarrollo de las personas y de la comunidad mundial. Esta pandemia nos ha planteado un reto no solo científico, sino también ético, ya que se trata de una enfermedad sin tratamiento específico en la que se plantean diferentes opciones farmacológicas, pero ninguna de ellas apoyada en una evidencia sólida. Voy a puntualizar algunas cosas que como médico clínico considero que son relevantes. Es importante recordar la definición que nos ha dado el doctor Miguel Zuazo. La ética de la esperanza es un compromiso con la construcción de nuevos tiempos, no una utopía en la que se confía que llegará. Como la definición lo dice, hay que pasar a las acciones para construir los nuevos tiempos, para construir nuevas pautas a partir de la experiencia vivida y la ética de la esperanza, para preservar con 2 finalidades principales: preservar la vida humana y los bienes humanos esenciales muy ligados a su dignidad, como son la vida, las cosas materiales necesarias para vivir y todo aquello que ayuda a desarrollar a la persona y que contribuye al bien común.
para preservar el bien de lo no humano también, como son el medio ambiente y los animales. La casa común, como la ha llamado el Papa Francisco y muchos filósofos. Aquí están también, hay que, siguiendo con la acción, debemos definir la responsabilidad de todos los agentes, comenzar por pautas individuales. Cada uno, todos y cada uno de nosotros, cambiar hábitos de comportamiento y aplicar medidas higiénicas adecuadas para mantener en unos márgenes razonables la expansión de la enfermedad. Desde el Estado se debe hacer reingeniería del sistema de salud que contemple el aumento de camas en las UCIs o la puesta en funcionamiento de unidades hospitalarias especializadas en COVID-19 con un personal adecuado y preparado para el manejo de estos pacientes. Limitar de forma proporcional las actividades sociales que más faciliten la transmisión del virus. Aquí están también involucrados y es una responsabilidad de los hospitales privados, las ARS, las farmacéuticas, las universidades, el sector privado. Debe fomentarse y apoyarse la investigación desde el Estado, desde las universidades, desde otras instancias y fomentar la solidaridad y cooperación entre los pueblos, entre las comunidades, entre las naciones. Deben haber pautas para los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, la prensa oral, escrita, las tecnologías de la información. Se puede ofrecer una información fiable, útil y orientada en un marco lingüístico inspirador que genere adhesión a normas de comportamiento saludable y que fomente las virtudes. Pautas desde los comités de ética asistencial. La modernidad nos enseñó a orientar nuestra vida mirando hacia el futuro y hemos creído que la ciencia podía predecir ese futuro y la tecnología lo controlaba. Ha quedado con la pandemia, con la COVID-19 ha quedado expuesta nuestra vulnerabilidad y hemos visto los problemas transformarse en dilemas. No hay suficientes medios en los sistemas de salud para las demandas. Se ha convertido en dilemas, de manera que las soluciones se ofrecen como absolutamente extremas, lo que no puede ser, como señalaba el profesor Zuazo. Es por esto que los comités de ética son un instrumento imprescindible que garantizan el modo en que se deben proteger los derechos humanos ante la toma de decisiones durante la crisis de salud pública que vivimos. Es necesario y podemos y debemos, y esto es llevar a la acción, crear más comités de ética asistencial, no solo en las instituciones de salud públicas y privadas, hay que incluir la atención primaria. Una de las situaciones más conflictivas desde el punto de vista ético y médico ha sido el aislamiento de las personas infectadas, tanto en hospitales como en hogares para envejecientes, por las razones evidentes de evitar contagio. Estos enfermos no reciben visitas y están obligados a morir en soledad. Es otro de los puntos que como médica clínica he querido puntualizar.
podemos atender el aislamiento social, la demanda de compañía y la asistencia espiritual. Podemos crear y debemos crear un sistema de atención que facilite los medios y el personal necesarios para que el paciente y sus familiares puedan vivir los últimos momentos antes de la muerte de la forma más humana posible. Recordar que hay pacientes en los cuales lo primero ya no es curar, sino cuidar, la ética del cuidado. Debemos fomentar la creación de cuidados paliativos integrales que cuiden la vida en su periodo final desde las perspectivas tanto físicas, psíquicas, sociales o espirituales. Ante una situación de desastre, todos los afectados no van a poder recibir cuidados intensivos, todos los afectados no van a poder ser ingresados en los hospitales, pero sí podemos tener criterios de ingreso en hospitalización o en las UCIs para evitar el colapso del sistema. Pueden crearse triajes en los hospitales, tanto públicos como privados. El triaje es un sistema de reglas que se aplican en el marco de situaciones de recursos escasos para ayudar a tomar decisiones de forma justa y transparente, con la finalidad de organizar la asistencia sanitaria cuando la demanda supera los recursos sanitarios. En estos protocolos debe priorizarse la mayor esperanza de vida con calidad, la comorbilidad, la gravedad de la enfermedad, el compromiso de órganos, la reversibilidad, nunca tomar en cuenta solo la edad como criterio absoluto, o la utilidad social. Es decir, el criterio, pienso y doy mucho énfasis, y para mí es muy importante el criterio médico en cada paciente, siempre que sea razonado, argumentado y que se consensue en la sesión clínica diaria o por un comité de ética asistencial. Ningún documento puede sustituir el criterio médico en cada paciente, el criterio médico que se dé en estas condiciones, razonado, argumentado y consensuado en la sesión clínica diaria o por un comité de ética asistencial. Cualquier criterio que se seleccione deberá basarse en el pleno respeto a la dignidad de la persona, la equidad y la protección frente a la vulnerabilidad. La COVID-19, como hemos visto, es una enfermedad inflamatoria multisistémica sin un tratamiento específico, en la que se plantean diferentes opciones farmacológicas. Son útiles los antirretrovirales, por ejemplo, son útiles en disminuir el progreso de la enfermedad si son administrados en estadios tempranos de la enfermedad. La ventaja de uno sobre otro es discutible, depende de los criterios y tiempos de elección en inicio de tratamiento, así como de los objetivos establecidos en los protocolos investigados con rigor científico y ético. Pero aunque surja tenemos vacunas también, mucha retórica política, comercial, pocos hechos científicos. Las vacunas contra el RNA-virus desarrolladas en el pasado han tenido que ser retiradas. Sabemos que la inmunidad humoral dejada por la COVID-19 es de corta duración, mientras que la celular promete ser de largo plazo. No sabemos cómo será en el corto, mediano y largo plazo la inmunidad que darán las vacunas, ya que están en fase de investigación y no se están llevando a cabo protocolos convencionales, lo que arroja serias dudas sobre su utilidad. No sabemos cuál será el resultado final de la administración de RNA
mensajero en nuestros organismos y su efecto sobre nuestro RNA, y tampoco conocemos los efectos secundarios de las mismas. Y lo que es más importante, aunque surja una vacuna efectiva, este virus se convertirá en virus endémico marcado por la desigualdad social globalizada, en la que quien pueda pagar la mejor vacuna será quien pueda librarse de este virus. Por todo lo antes dicho, en la construcción de los nuevos tiempos, para contener, neutralizar o tener bajo unos márgenes razonables la expansión de la enfermedad, viene lo que mencionaba el profesor Suazo: las medidas preventivas, la prudencia, respetar al otro y a nosotros mismos, uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, el distanciamiento social, la ventilación adecuada de los espacios, atender los síntomas a tiempo, reduce las probabilidades de generar un cuadro clínico, cuidar la casa común, los animales, la casa común. Pero sobre todo, y para terminar, la COVID-19 en la construcción nos ha dado la oportunidad de mirar el fondo de la naturaleza humana, nuestra vulnerabilidad, y ver que necesitamos construir y desarrollar una segunda naturaleza humana desde las éticas de la virtud y del cuidado, las cuales no dependen exclusivamente del deber, del utilitarismo, ni de los caprichos y frivolidades individuales y culturales. Debemos cultivar las virtudes como son la compasión, la solidaridad, la humildad, la generosidad, la laboriosidad, la austeridad en el consumo, la alegría, la disciplina, la serenidad, la templanza, en fin, la virtud del cuidado, la virtud de la esperanza. Debemos cultivar, debemos construir esa segunda naturaleza con una ética de la esperanza. Muchas gracias. Gracias, doctora Liliana Fernández. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra mesa de trabajo y vamos a dar paso a nuestro segundo participante panelista. Es el doctor Vicente Vargas Lemonnier, conocido y destacado médico psiquiatra, terapeuta familiar, con maestría en bioética en INTEC, profesor de terapia familiar y bioética en la residencia de psiquiatría de nuestro país, con muchos años, no voy a decirlo para que no se sienta temeroso, con muchos años de ejercicio y de trabajo en los programas de crecimiento personal, profesional y humanización. También el doctor Vicente Vargas fue pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Doctor, buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches a todos. Gracias por tu presentación. Yo no puedo comenzar a hablar sin referirme a la persona a la que se ha dedicado este congreso. Todo el que me conoce a mí sabe la estrecha relación que hemos tenido la doctora Josefina Romero y yo durante años. Miguel en la presentación se jactaba de que él conocía a Josefina desde hace muchos años. Miguel, usted y yo hemos venido escoltando durante muchos años a Josefina, de manera que ese orgullo que usted siente de haber sido su amigo y su escolta durante tantos años lo compartimos. Para mí es un honor estar en este congreso y ser un amigo
y una persona muy cercana del círculo íntimo de Josefina. Y estoy feliz y agradecido de que Togarma me dijo que este congreso iba a ser dedicado a ella. Yo dije, no, yo me siento ya comprometido y feliz de estar en este congreso. Así que saludo a todos ustedes y felicitaciones a mi querida amiga y hermana y todo lo que se pueda referir al afecto que es Josefina Romero. Las personas que me han precedido, Miguel Suazo, con su brillante y completa exposición, dando una visión de la complejidad del tema y de una visión integral, y luego Liliana, tan puntual, hablando como una médico clínica, diciendo todas las medidas que hay que tomar. Las comparto por completo. Y yo voy a hacer mi abordaje, como ustedes deben suponerse, como psiquiatra, como persona que maneja la conducta humana. Y lo único que yo le puedo decir cuando hemos visto esta situación es que estamos hablando de todas las propuestas de lo que hay que hacer y se está hablando de la esperanza. Yo me pregunto, ¿y qué tan esperanzado está el ser humano en este momento? Y yo puedo decir que un ser esperanzado es una persona que dice, yo puedo hacerlo, y refiriéndose a lo que está pasando, en medio de todo lo que está pasando, dice, yo puedo hacerlo, y aún en medio de todo lo que está pasando, el ser esperanzado es uno que dice, yo estoy bien conmigo, yo estoy bien con el mundo, y yo estoy bien con la vida. No es fácil, en medio de todo esto, en medio de la tormenta, tener una paz interna y tener un bienestar contigo y con un mundo que ha cambiado y con una vida que se ha vuelto amenazada. Lo contrario, los psiquiatras siempre tenemos que pensar en las personas que no están bien. Entonces, tenemos que pensar que es una persona desesperanzada. Cuando tenemos a una persona desesperanzada, estamos viendo una persona que frente a la situación que hay, siente por lo que está pasando, siente cólera, se siente desesperado, ansioso y puede tornarse apático y depresivo. Es como si esa persona dijera, yo estoy mal conmigo, yo estoy mal con el mundo y yo estoy mal con la vida. Por eso, cuando Miguel hablaba de Pandora, siempre me acuerda lo que dice la mitología de que Freud, de que Zeus, muy enojado con Prometeo, y decidió castigar a Prometeo porque nos dio el fuego, y entonces él mandó a la bella Pandora para que Pandora vaciara su caja, que no era una caja, era una tinaja, vaciara su tinaja y nos tirara todos los males, le tirara todos los males a la tierra, pero que debía guardar algo. Y eso que ella debía guardar era la esperanza. Eso se parece a los cuentos infantiles que siempre vemos cómo la bruja, a través de su maleficio, envenena a la princesa, a Blancanieves, a la Bella Durmiente. Pero la bruja siempre deja una cláusula. Y la cláusula que deja la brújula siempre es la cláusula de amor. Que cuando venga un príncipe y con amor la bese, entonces desaparecerá el hechizo. Yo diría que quien mejor nos explica a nosotros eso que está en los cuentos de los niños, los cuentos de bruja, y eso que está en la mitología griega con Pandora, cuando dice que Zeus le dijo que deja la esperanza en la caja. Yo me atrevería a decir que Kant nos explica eso muy bien, cuando Kant dice, el fin que la naturaleza persigue a través del infortunio es que los talentos y habilidades humanas se desarrollen progresivamente para vencer sus capacidades ociosas. Y sigue diciendo Kant, la razón se esforzará para superar el carácter desolador del mundo en esta idea, esta posibilidad de la esperanza. De manera que Kant nos deja la propuesta
o el planteamiento de que la esperanza es la salida en medio de toda esta situación. Y como psiquiatra que soy, debo decirle que en esta situación donde la realidad ha superado la ficción, hay una noticia que debemos saber. Los psiquiatras sabemos que el ser humano está biológicamente diseñado para prestarle más atención a los problemas y sucesos desagradables que a las buenas noticias. Por eso, vamos a desde esta condición de la neurona, nosotros decimos, a la neurona no le gustan las malas noticias, a la neurona le gustan las buenas noticias. Por eso es que tú te pasas la vida entera haciéndole un favor a una gente, y el día que tú no le haces ese favor, es como si todo el favor que le hiciste se olvidara y la persona solamente se recuerda del mal momento que tú le hiciste pasar porque se sintió decepcionada o frustrada. Eso tiene que ver con una particularidad, que el cerebro está diseñado para sobrevivir y para preocuparnos por lo que nos quitan biológicamente o psicológicamente. Entonces, por eso caemos en el miedo y en la tristeza y en la depresión. Eso quiere decir que en este momento, yo estoy preguntándome, los maestros de la psiquiatría, de la psicología, como son Freud, ¿qué fue lo que Freud nos planteó cuando Freud habló de la libido? Freud nos habló de esa voluntad humana para sentir, y él decía que cuando esa voluntad está reprimida, venía el conflicto, y Freud trataba de que el individuo identificara su deseo de sentir reprimido para que pudiera salir del conflicto, y esto lo sanaba y sobrevivía. Esto, lo que Freud planteaba, está localizado en el cerebro reptil y en el cerebro emocional, pero su discípulo, doctor, ¿puede por favor encender su micrófono que se apagó sin querer? Solamente enciende su micrófono. Ahí, ¿cómo está? ¿Se escucha? Sí, doctor. Adelante, gracias. Sí. Ok. Entonces le decía que Adler, discípulo de Freud, planteó que no solamente es la voluntad de sentir y de tener placer, es que el ser humano tiene que verse frente al otro para producir, porque hay que producir, hay que organizar, porque el ser humano necesita tener. Y aquí está localizado esto en el lóbulo frontal, la racionalidad para hacer que las cosas pasen. Los planteamientos freudianos para sentir la voluntad del placer y adlerianos para tener fueron seriamente atacados por la pandemia. Entonces, ¿cuál es la opción que le queda al ser humano para salir adelante aprovechando la posibilidad que Kant deja abierta? Viene la voluntad de trascender. ¿Quién habla de trascender? Jung, quien fue su discípulo de Freud, y Jung fue el que comenzó a hablar de los arquetipos, de la parte espiritual y trascendental del ser humano. Y le siguió Víctor Frank, aquel individuo que habló del sentido de la vida en las prisiones, en la dictadura de Hitler. Y entonces ya Frank habla de servir. Quiero que le pongan atención a eso. Lo espiritual en esta época tiene que ver con la voluntad de ser, el ser en mayúscula. Y la voluntad del ser, Víctor Frank la encuentra en el sentido de la vida con lo que va a ser la voluntad de servir. Por eso es que la esperanza está muy vinculada a que el individuo en este momento toque la voluntad de servir, y ya que su voluntad de sentir y de tener placer y de tener está seriamente atacada por esta pandemia. Es como si viniera una conspiración. Por eso no quiero dejar de mencionar la visión que tiene la psiquiatría de todo lo que ha pasado, la visión que tiene la psicología y la visión espiritual de todo esto. En la psiquiatría decimos que frente a todo lo que ha pasado, lo que viene es la ansiedad, la depresión, el estrés enfermizo que le llamamos distrés, los trastornos psicosomáticos, el consumo de alcohol, de sustancias, la violencia, etcétera. Mi amiga Soraya Lara del PACAN hizo un estudio y presentamos en la Z junto a Togarma,
en un programa que hicimos de los jueves de salud mental, cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar. Y ahí estuvo Togalma participando. Pero la visión psicológica es que la conducta de esperanza, de ese ser esperanzado, no es algo que surge porque le llevamos un mensaje espiritual y ya no. La psicología dice que esa esperanza se basa en que el individuo pueda alcanzar sus sueños y sus metas, y que esto depende del valor del sueño y de la meta, del objetivo que tiene, de las expectativas de lograrlo y de las vías que él sabe que puede tener para lograrlo, las opciones, y de la eficacia personal de seguir con esas vías y de contar con esa ayuda. Por eso, imagínense un ser humano desesperanzado y con miedo, ¿cómo podrá él sentirse capaz de afrontar eso? Por eso la psicología dice, la situación más la experiencia previa del individuo, que en su primer año él tiene que adquirir la constancia y la capacidad de ver esas vías a seguir. En su segundo año tiene que aprender a iniciar actividades dirigidas a objetivos, desarrollar la noción del yo como agente, el apego seguro, y vemos cómo se habla que el apego inseguro es lo que lleva al individuo a la violencia con la mujer, y ese apoyo social también para afrontar la adversidad y desarrollar la resistencia y esperanza. Por eso es necesario, como decía Liliana y como decía Miguel, que las personas tienen que sentir que las instituciones y la comunidad mundial está ahí para apoyar al que necesite apoyo. Y en la etapa escolar es que el individuo aprende a compenetrarse con otras personas, a planificar, a darle seguimiento, a ver otro punto de vista. Y en la adolescencia es donde viene el razonamiento abstracto para manejar situaciones complejas, relaciones íntimas, planes de carrera, planificar y accionar con esperanza. Por eso, por último, esa visión espiritual, que es la que nos trae Víctor Frank y la que nos trae Jung, ve superando a su propio maestro Freud, dice, el fin, ya Kant lo dijo, el fin que se busca es que el individuo pueda ver más allá de sí mismo. Por eso ustedes van a ver que en la Biblia la palabra esperanza aparece 114 veces, 62 veces en el Antiguo Testamento y 52 en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene la esperanza del Mesías, pero luego en el Nuevo Testamento llega ese Mesías, y el Mesías con la resurrección es el triunfo del espíritu sobre el cuerpo, el triunfo del espíritu sobre la muerte. Y esa es la esperanza de que el individuo puede llegar más allá. Por eso filósofos como Kant, ya mencionado, Bloch, Hegel, Heidegger, Spinoza, Schopenhauer, Aristóteles, Julián Marías, Batán Haber, etcétera, y poetas como Neruda, Lorca, Machado, son los que le han traído ese mensaje de esperanza de manera artística al ser humano. Quiero ya finalizar esta presentación mía con una lectura sobre la esperanza y el sentido de la vida, que dice, después de una pérdida, un quiebre, cuando todo se vino abajo y solo podemos recurrir al espíritu, cuando se ha perdido un sueño, cuando cuestionamos nuestra vida y cuando pensamos que no tenemos una esperanza. Al conectarnos con nuestro espíritu, todas las partes de nuestra historia, de nuestro ser, tienen una oportunidad para recoger las piezas rotas de nuestro sueño y podemos comenzar a ver quiénes somos realmente en el corazón. Comienza a tomar las piezas de tu vida y a darles un orden en torno a tu espíritu. Asume la responsabilidad de tu propia energía y cree en tus dones, tus talentos, en tu esencia y en tu alma, que es capaz de sobreponerse a las caídas, a lo que dolió. Deja lo que quedó atrás y eleva tu espíritu en el triunfo del alma. Levanta tu mirada y ya no te enfoques en tus heridas, ni siquiera en las cicatrices, solo en el espíritu, solo aquello que te da equilibrio, sentido, significado, esa conexión con lo espiritual, con lo intangible, con lo invisible, que te permite experimentar esa armonía de ser. Lo mental, emocional y espiritual
en una perfecta sincronía, en una perfecta fluidez. Y aquello que pensábamos que no podíamos lograr, que no podría tener esperanza, quedamos atónitos al ver que una pieza fundamental llamada tu propósito de vida era necesaria, única, para poder sostener tu nueva vida, tu esperanza. Cuando todo se encuentra en perfecto equilibrio con tu propósito, debes saber que lo mejor de la vida está por venir. Muchas gracias. Bravo, bravo, qué linda esas palabras, qué alentadoras. Muchas gracias, doctor Vicente Vargas. Vamos a continuar con nuestra mesa de trabajo, dándole paso a nuestra tercera panelista, la distinguida maestra licenciada Lourdes Torres. La maestra Lourdes Torres es psicóloga graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en bioética en el INTEC, con maestría en educación superior en salud de la Universidad Central Nordestana, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Central Nordestana y docente de psicología de nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue presidenta de la Comisión Nacional de Bioética en República Dominicana y es miembro del Colegio Dominicano de Psicólogos. Muy buenas noches, querida Lourdes. Bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Muy buenas noches a todos los que de alguna manera están presentes, aún sea por los medios electrónicos, y a todos los que desde otros países también han dicho presente. Estamos muy contentos en Dominicana con recibirlo y agradecer sobremanera a 3 personas en particular, a la doctora Togarma por habernos invitado, al doctor Suazo por habernos dado apoyo en el sentido de que participáramos, y más sabiendo que la actividad se dedicaba a la doctora Romero. Y por último, pues a Jeffrey, que sabemos que ha sido también una persona que se ha mantenido en actividad constante desde la Comisión Nacional de Bioética. Tengo que aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los profesionales que han dicho presente en esta actividad, pero también a los organizadores. Al día de hoy, las cosas han salido, bueno, que superan las expectativas, diría yo. Muy, muy contenta de estar aquí. Para mí es un honor también estar compartiendo este momento tanto con el doctor Vicente como con la doctora Liliana, y quien me seguirá, el doctor Villamán. Para mí es un honor. Mi propuesta, lógicamente, la haré desde el punto de vista de docente, de un buen tiempo, vamos a decir, tanto a los estudiantes de medicina de la Universidad Católica Nordestana por muchos años, como también a los estudiantes de psicología y otras carreras que están ligadas a las humanidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo primero es reconocer que cuando tuve la oportunidad de escuchar al doctor Juan Camilo Salas, me sentí muy identificada con toda la propuesta que él hacía. Por eso no sería extraño que en algunos puntos coincidamos, porque definitivamente había preparado y parecería como si no hubiésemos comunicado en el sentido sobre todo de la propuesta que él hacía. Cómo nos decía que es tan importante enseñar hoy día todo lo concerniente a la ética en el sentido práctico, que viene siendo hacer uso precisamente de la bioética. Y cómo también nos pone a pensar en la necesidad de que nosotros entendamos que el comportamiento del ser humano viene muy dado de cómo piensa, de cómo expresa y cómo
actúa realmente, que debe haber una autenticidad. Hoy día, ante esta realidad de la pandemia, pues es normal que tengamos mucha resistencia por el cambio. Esto no ha cambiado la vida en muchos sentidos y en definitiva han producido una incertidumbre que ante lo inesperado es muy propio de los seres humanos. Pero esto es la pandemia. No solo nos ha traído cosas negativas, como la pérdida de muchos seres queridos, de muchos seres humanos que lamentablemente han partido, sino que también nos ha traído la oportunidad de poner en práctica muchas situaciones, muchos valores olvidados. La situación nos ha puesto a repensar sobre la solidaridad, sobre la compasividad, sobre la importancia, como decía, de ser auténtico, de no justificar que no se tenga la oportunidad de hacer el bien, cuando en realidad lo inesperado es propio del ser humano. Que de alguna manera, desde la docencia, nosotros podamos seguir insistiendo en todo aquello que implica el fortalecer esas características que nos da la oportunidad la pandemia, pero que también reconozcamos nuestras debilidades, tal como decía el doctor Salas. Es algo así como darnos la oportunidad y en eso estaremos, no se sabe hasta cuándo, tratando de hacer el bien a toda costa. Desde la docencia, no solo pensar en transmitir los conocimientos, sino dar la oportunidad de un cambio de actitudes, de que las personas no vean tan solo el prestar un servicio porque eso le va a representar algún tipo de beneficio propio, sino también el cómo la demanda ante esta situación nos ha puesto en evidencia la necesidad de que hagamos el bien, aquellos principios que todos los que hacemos bioética estamos en el compromiso de cumplir. Y por qué no, aquellos del común de la gente que lleva una filosofía de vida encaminada a esos principios, en no hacer daño, en que de alguna manera se trate de hacer todo lo que esté al alcance, el que no discriminemos a nadie, el que de alguna manera también nosotros podamos respetar la posibilidad de que cada quien tome sus decisiones. Ante esta pandemia no nos queda de otra que asumir responsabilidades. Y esa es mi propuesta. Saber que aunque muchos no hagan lo correcto, estamos en el compromiso de hacerlo. Desde cada uno de nuestros roles, hacer suyo el compromiso de llevar a cabo una ética de la madurez, donde reconozcamos nuestras fallas y de ellas aprendamos. El que también ante la adversidad no nos amedrentemos, o sea, estemos dispuestos a seguir adelante. Algo así como decía el doctor Suazo, no es una utopía, es una realidad que ante la adversidad no nos queda de otra que sacar nuestro potencial, aquel que muchos desconocen, pero que en realidad como seres humanos estamos en la posibilidad. Nosotros como docentes tenemos la oportunidad de día a día poner en práctica eso, de no solo enseñar ética, las normas, los códigos, sino que también de alguna manera trabajemos en el cambio de actitud con los alumnos. Yo creo que vamos logrando con todo esto una nueva situación en la que hagamos conciencia de la importancia que tiene el pensar, el poner en práctica nuestros sentidos, el apreciar la vida en su justa medida, el que nos asombremos ante un amanecer, nos asombremos ante una luna llena, ese tipo de cosas, el escuchar, el poder expresar los sentimientos abiertamente. Es una oportunidad única, entiendo yo, tanto como
docente y ser humano, a fin de cuentas, que constantemente está en la oportunidad de hacer suyo ese compromiso. De esta manera, para terminar, yo creo que podríamos continuar trabajando y lograr una sociedad más justa y más humana para los que estamos en este momento, aquí ahora, pero también para las generaciones venideras. Muchas gracias. Gracias, querida maestra. Muchísimas gracias por tu propuesta tan interesante, tan ajustada a todas las situaciones que estamos. Vamos a darle paso a nuestro cuarto panelista, el doctor Marcos Villamán. Vamos a solicitarle que pueda entrar ya al panel de comunicación. El doctor Marcos Villamán es sociólogo y teólogo. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Teología. Es autor de varias obras, entre las que podemos mencionar Leyendo el Evangelio de Lucas, Poder y Mesianismo en el Evangelio de Marcos, Trastocar la lógica y empujar los límites. Actualmente, el doctor Marcos Villamán es el rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Gracias, doctor Villamán, por acompañarnos y le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un gran placer participar en esta conversación que luce muy interesante. Lo que he escuchado ha sido realmente muy rico. Voy a intentar ser un poquito breve para no cansarnos demasiado. Nos dieron 10 minutos y voy a intentar entre 10 y 15 para poder agotar lo que tengo como esquema de reflexión. Yo creo que lo que estamos intentando hacer es esta reflexión sobre la caracterización de lo que sería una aproximación a la sociedad de América Latina y dentro de ella lo que sería una sociedad deseable y la esperanza de que eso sea posible es un desafío realmente importante que se presenta a todos nosotros y que hoy tiene una relevancia particular. Yo tengo unos 4 o 5 puntos para abordar esto que he ido esbozando. El primero, que me parece importante, es un tiempito para poder caracterizar la fisonomía de las sociedades de América Latina hoy. ¿Qué estamos teniendo como sociedad y sectores sociales hoy en América Latina? Para poder hablar entonces más adelante de todo el tema de la esperanza y la sociedad tomando en cuenta esa fisonomía. Yo creo que un rasgo importante a retomar en América Latina es que tenemos sociedades en las cuales la pobreza permanece y se amplía. Esa gran desgracia nuestra de que tenemos sociedades que crecen geográficamente, pero a su vez crecen socialmente en pobreza. Es un drama social que sigue dándose en la región de América Latina. Segundo, sin embargo, conjuntamente en los últimos tiempos con esa ampliación de la pobreza, también hemos tenido un crecimiento de las clases medias. Y esta combinación hoy entre pobreza y clases medias es algo novedoso en realidad en América Latina, que tiene exigencias nuevas y que genera dinámicas sociales también nuevas. Y como tercer elemento, esto ocurre en un contexto en el cual estamos accediendo a una urbanización grande en las ciudades de América Latina, pero que es excluyente. Cada vez más tenemos ciudades en América Latina rodeadas por cinturones de miseria. Es decir, son ciudades que están concentradas por capas medias en su centro y rodeadas por pobreza en su entorno. Y eso genera realmente una situación social tendencialmente explosiva porque expresa una división social que es producto de la exclusión social. Creo que estos rasgos son básicos para poder entender lo que sucede en la región, porque eso expresa un crecimiento económico excluyente y una consolidación
democrático electoral en ese contexto. Es decir, tenemos países de América Latina en los cuales el marco económico ha ido cambiando, ha ido creciendo, pero ha ido creciendo de manera excluyente, y al mismo tiempo esa exclusión social se da en un contexto de consolidación democrática donde las elecciones son cada vez más realidad en todos los países de la región. Si uno ve los países de América Latina, en todos tenemos elecciones cada 4 años, por consiguiente tenemos un tipo de democracia electoral que parece que funciona, pero a su vez en ese contexto de democracia electoral tenemos un crecimiento económico que es excluyente. Creo que ese es el primer punto para poder caracterizar lo que pasa en América Latina. Mi segundo punto es que en ese contexto estamos arribando a una modificación de los horizontes sociales para las poblaciones latinoamericanas. Quiere decir, de un tiempo a esta parte, la democracia se ha convertido en una especie de archivalor en los países de América Latina, en casi todos los países de América Latina. La discusión sobre la democracia expresa que ya está siendo asumida como lo que es políticamente adecuado. Y eso es un paso importante, porque el tiempo de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, parece que ha ido decreciendo y que sin duda ha dado paso a esto que decimos, a este quehacer democrático, y eso está generando un ambiente importante para el actual político. Y entonces se considera que lo políticamente adecuado es lo que se consigue hacer en el marco de la democracia como tal. Creo que este es un punto relevante como producto de una modificación de horizontes que antes no eran así. Segundo, ha habido un quiebre de las opciones alternativas. Es decir, hace un tiempo teníamos por una parte propuestas democráticas y socialistas. Estas últimas han caído todas. Y tal parece que estamos nada más en el marco de opciones democráticas como alternativa social para los países de América Latina. Y en ese marco tenemos sin duda alternativas nuevas que son esperanzadoras. Hay que esperar que en su desarrollo realmente se concretice esta esperanza que se han ido despertando. Porque lo que importa poner claro es el horizonte hacia donde vamos caminando. Y con respecto a esos horizontes tenemos que decir otra vez que nos encontramos a la democracia como horizonte básico, y aparentemente después de ella no hay más nada. Si tenemos democracia y no tenemos competidores contra la democracia, lo que hace que ella sea prácticamente una oferta política y social que ocupa todo el espacio político y social de los países de América Latina. Es decir, tenemos una aparente ausencia de otras alternativas a la democracia. Por tanto, la lucha que se da hoy en la región es por defender la democracia, por interpretar la democracia y por reconstruirla para que desde ella tengamos capacidad de responder a las demandas históricas que los países de la región han ido planteando de un tiempo a esta parte. Dicho entonces esto, puedo pasar a un punto 3, que es cómo en este marco de modificación de horizontes tenemos un nuevo contexto internacional que se suma a estos horizontes que se van también a ir modificando. Tenemos un contexto internacional marcado por dos grandes potencias opuestas entre sí y tensamente relacionadas, son China y Estados Unidos. Hace tiempo que eso no ocurría, tenemos ya eso como novedad. Tenemos a los chinos por una parte y los gringos por otra, y como de costumbre, con opciones ideológicas diferentes y en conflicto entre ellas, lo que hace que sea una relación entre ellas y a nivel internacional marcada por la tensión y por un predominio tensional que complica el quehacer político del mundo como tal. Y esta realidad que se da entre China y Estados Unidos, de tensión y de predominio de ese conflicto, está a su vez acompañado por una Europa en la cual tenemos una predominancia de la socialdemocracia. Es decir, lo que tenemos en Europa es países que han ido avanzando para este modelo de gobierno socialdemócrata y comparten ellos esa propuesta política con la propuesta que hacen los chinos y hacen los Estados Unidos.
La pregunta es, en ese contexto, ¿cuáles horizontes nuevos se van planteando? Y, por consiguiente, ¿qué podemos hacer en los países de América Latina, sobre todo en los países más empobrecidos? Con eso entro a mi cuarto punto. ¿Cuáles desafíos se presentan en este contexto? Son desafíos, en este caso, éticos y políticos. Primero, consolidar la democracia. Tenemos un gran reto en los países de América Latina, cómo hacerle para que se consolide esta democracia que ha costado tanta sangre, tanto esfuerzo y tanto sudor. Si somos capaces de que se consolide y somos capaces de darle ánimo para que pueda avanzar, estaremos realmente avanzando por un camino que cada vez va a dar cosas buenas para la región. Si no lo hacemos, la frustración se va a hacer cargo de los ánimos de los sectores populares y eso puede generar cantidad de dificultades sociales. Segundo desafío, eliminar la pobreza. No se vale hacer democracia y mantener pobreza. La única justificación para la democracia es que sea ella a su vez un camino para eliminar pobreza. Si no somos capaces de eliminar pobreza, vamos a tener un conflicto social que cada vez más va a ir saliendo por diferentes lugares. Entonces hace falta que se consolide la democracia, pero que a su vez se elimine la pobreza. Tercero, limitar la concentración de la riqueza. Es cada vez más apabullante, cada vez más escandaloso el nivel de concentración en pocas manos de la riqueza de los países de América Latina. Y eso sin duda genera tensiones sociales lamentables y graves que pueden a su vez devenir en conflictos sociales cada vez mayores. Tenemos necesidad de limitar esa concentración de forma tal que no sea una especie de escándalo social lo que tenemos en los países de América Latina desde el punto de vista de los sectores más ricos, que son los que exhiben estas riquezas. Cuarto, entonces tenemos la obligación de generar modelos sociales alternativos que sean capaces de integrar lo anterior, es decir, que sean capaces de consolidar democracia, eliminar pobreza y limitar riquezas. Estamos en capacidad de pensar esos modelos sociales, tenemos capacidad, pero hay que repensarlo y hacerlo concretos en la práctica para que seamos capaces de limitar las tendencias a generar dificultades y conflictos. Y cuarto, o quinto y último, tenemos necesidad de rechazar la pretensión de que la historia se acaba y se cierra. Y tenemos que reconocer que ya sigue vigente y que sigue demandando, sin embargo, avances y comprensión de sus complejidades, para poder tener alternativas que sean realmente viables para que tengamos posibilidad de distribuir adecuadamente. En este cuarto punto, mi último punto es, esto nos llama a una ética de la responsabilidad. No podemos tener una ética que no dé cuenta de cómo cada uno es corresponsable de los demás en América Latina y cómo entonces los sectores medios y los ricos no pueden hacerse los locos con respecto a los pobres, sino que tenemos que asumir como responsables, como corresponsables, lo que tenemos que hacer para que esa pobreza sea, repito, limitada, eliminada en la medida de las posibilidades. Y con esto entonces paso a mi último punto, que es la necesidad de que en este contexto tengamos la capacidad de generar una espera esperanzada de otras novedades. Tenemos necesidad de que lo que está pasando hoy en la región, que sin duda en muchos casos ha sido de mejoramiento, alcance a enamorar al conjunto de los sectores sociales para que tengamos una sociedad que realmente se relaciona y se vincula de manera adecuada entre los sectores sociales diversos. Y eso nos lleva, repito, a tener la esperanza en novedades que hoy no están, son novedades, pero que pueden y deben estar para que nos dé capacidad de repensar el futuro y construirlo de manera que integre al conjunto de la sociedad y de su población al disfrute de lo socialmente viable. Señalo 4 o 5 aspectos de lo que serían esta esperanza en estas novedades. El primero, una esperanza que sea inteligente. No puede ser una esperanza simple, boba y estúpida, sino inteligente, que sea capaz de afirmarse y de saberse en construcción permanente.
Nunca hemos llegado, sino que siempre estamos llegando. Pero siempre que estamos llegando se aleja siempre el objetivo. Eso nos lleva entonces a ese esfuerzo de construir esa esperanza inteligente que es capaz de construirse permanentemente. Siguiente, la disposición a construir mediaciones que sean razonables para una acción social adecuada. Y tenemos que ser capaces de seguir construyendo herramientas sociales que aseguren una construcción de mediaciones razonables, que todo el mundo pueda entenderlas como positivas para poder apoyarlas y apostar a su construcción y a su vigencia. Si hacemos eso, eso va a dar entonces mayores posibilidades de que intervengamos socialmente y se vea esto como un proceso de mejora social permanente. Y tercero, este proceso tiene que ser releído políticamente. La política en América tiene que dejar de ser politiquería y ser política seria, que significa la capacidad de construir permanentemente esa esperanza inteligente y esas mediaciones razonables para que tengamos la posibilidad de hacer países, sociedades que sean cada vez mejores. Eso nos lleva entonces, desde esta visión política, a entender la necesidad de superar el inmovilismo y la no creatividad. Tenemos que ser capaces de movernos permanentemente y ser creativos permanentemente. Y por tanto, una reafirmación de los límites inaceptables. Es decir, permanecer como si nada pasa es inaceptable. Permanecer de cara a la muerte de las mayorías como algo natural es inaceptable. Y hace falta entonces una acción que reivindique la vida de las mayorías y que afirme como algo no natural su muerte y entonces se comprometa a construir sociedades cada vez más incluyentes, inclusivas, en las cuales cada quien pueda participar y tener derecho a la vida. Y eso nos lleva a mi último punto. Solo es posible esto si garantizamos que todos y todas tengamos capacidad y derecho a participar, porque solo la participación nos da posibilidad de que todos cuidemos de lo que vamos construyendo y todos reivindiquemos esa construcción como una construcción para la vida buena y posible, y una vida buena y posible que permite la vida fraterna y hace viable la sociedad. Esto lo quería comunicarles como proyecto de lo que sería una ética de la esperanza hoy en América Latina. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos también a agradecer a esta mesa tan interesante donde los participantes hemos podido disfrutar de estos 4 expositores que son cónsonos con su vocación humanística: la medicina, la psiquiatría, la psicología, la sociología y la teología. Nos han presentado sus propuestas para la esperanza en este mundo que está compelido por un enemigo de alto poder letal. Recordemos siempre, que me gustó mucho cuando el doctor Vargas dijo, las neuronas no le gustan las malas noticias. Y yo creo que todos somos neuronas, a nadie le gustan. Liliana, vamos a cambiar los hábitos de comportamiento. Y para nuestra parte social, un mensaje muy importante para todos. Y es que debemos seguir luchando para que haya una mayor y mejor distribución de bienes y oportunidades para las mayorías. Eso nos va a permitir tener mejor esperanza de vida en tiempos de pandemia como la del COVID. Pido en este momento a nuestra presidenta de Congreso, la doctora Togarma Rodríguez, darle paso para que pueda finalizar y analizar, si quiere, esta presentación. Muchísimas gracias.